Gloria a Dios. Bienvenidos a la casa del Señor en esta noche. Dios es fiel y para siempre su misericordia. Amén. Hoy estamos en la presencia del Señor. Seguramente con necesidades diversas, pero Dios puede satisfacer cada una de esas necesidades. Dios es real y Él desea bendecir nuestras vidas. Necesitamos abrir nuestro corazón para recibir su bendición para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Bueno, después de nuestro retiro espiritual, que fue un tiempo tan hermoso, tan inspirador, nos volvemos a encontrar. Y usted ha recibido esto, búsquelo por favor. Si no lo tiene, levante la mano y se lo van a entregar. Mírelo porque de esa manera va a poder entender. Ábralo en el medio. Al que le falta, por favor, levante la mano. Bueno, es el informe de la campaña con Andrés Palau, el hijo de Luis, que partió a la presencia del Señor, y esta campaña había sido postergada por causa de la pandemia. Pero bueno, gracias a Dios ahora se puede realizar. Y la fecha usted la tiene allí en la pizarra, es del 18 y 19 del mes de noviembre, viernes y sábado en Palermo. Aquí en Buenos Aires, en Palermo, se está trabajando arduamente para esto. Usted en la parte del medio tiene el espacio para colocar 10 nombres. Serán nombres de personas que deseamos que tengan un encuentro de fe con Jesús en la campaña. Así como tenemos el ejemplo en la Biblia de que unos hermanos llevaron a otros a la presencia del Señor, nosotros tenemos la oportunidad de invitar. Son oportunidades. Nunca sabemos si esta será la última campaña de este tipo en nuestro país. Son puertas que se abren porque a medida que transcurre el tiempo, la publicidad, la promoción irá en aumento y todo el país estará hablando de esta campaña. Siempre ha sido así. Habrá encuentros especiales con políticos que ocupan diferentes cargos, etc. Es decir, el alcance va a ser a todo nivel. Para niños, la escuela dominical también tiene lo mismo, que es para que niños inviten a niños, dado que en los 2 días previos al encuentro de adultos hay un festival para niños también. Quiero centrarme en el poder de la oración a favor de aquellos que necesitan a Jesús. La Biblia nos enseña a orar los unos por los otros. Y tal vez nosotros nos convertimos porque alguien oró a nuestro favor. Y Dios envió a alguien a hablarnos de Jesucristo. Por lo cual
Nos queda 1 mes y medio por delante. Usted ore y coloque los nombres de amigos, familiares que desea invitar para esta campaña. La semana próxima, el próximo domingo, tendremos la visita de un representante de la campaña y él nos va a hablar acerca de cómo también podemos trabajar en esa campaña todos aquellos que desean hacerlo. Nos va a dar un vistazo de cómo va a ser un tiempo especial. Quienes hemos participado de estas campañas de multitudes, siempre hemos sido muy bendecidos, muy bendecidos. Puedo recordar con Luis Palau varias veces, el último encuentro fue en el Obelisco. Puedo recordar con Billy Graham en la cancha de River, tiempos muy especiales en donde Dios habló a la Argentina. Así que, bueno, les animo para que hagan su listado y clamen al Señor. Quiero invitarle a abrir la Biblia en 2 Timoteo, capítulo 4. Bueno, vamos a leer desde el 3. Capítulo 3, versículo 14 en adelante. 2 Timoteo, capítulo 3, verso 14 en adelante. San Pablo habla a Timoteo y nos habla a nosotros en esta noche. El mes de septiembre tradicionalmente es el mes de la Biblia, en donde se hace un énfasis especial en la palabra de Dios. Y el próximo domingo la escuela dominical tiene también algo preparado, breve pero impactante, acerca de la Biblia. Y hoy quería cerrar los domingos de este mes hablando del libro más extraordinario que existe, que es la palabra de Dios, la Biblia. Dice Pablo a Timoteo: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. La abuela y la madre le enseñaron acerca de Jesús y de la palabra de Dios a Timoteo. Y él fue creciendo en esa palabra. Es la importancia de enseñar a los niños acerca de Jesús. Has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el objetivo es a fin de que el hombre de Dios, por supuesto genéricamente, y la mujer de Dios sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Enteramente preparados para toda buena obra. Nuestro tema será las convicciones acerca de las Escrituras. Las convicciones acerca de las Escrituras. Que como cristianos tenemos la oportunidad de tener, de disfrutar. Acá tengo una Biblia. Es mi primer Biblia.
se ha desarmado bastante, tiene diferentes coloridos, algunos borroneados porque me tomó la lluvia en la calle y no tenía cómo guarecerme, no la pude cubrir bien y lo que estaba en colores se fue extendiendo, pero para mí esta Biblia vale más que una con letras de oro. Mi primer Biblia. Y la usé tal vez cerca de 20 años. El otro día, cuando recordamos el día del maestro, del pastor, hablamos de Samuel Barnes, el misionero, y acá tengo una dedicatoria de su esposa, la misionera Vera de Barnes, cuando estuvo en la iglesia de José León Suárez, como un recordatorio también, como un texto de algo que ha sido de bendición. Quisiera decirle que el Dios en el cual creemos va a determinar la clase de vida cristiana que vamos a vivir. Y para conocer a Dios y para cultivar esa relación de fe con Él cada día, necesitamos conocer las Escrituras, la palabra de Dios, sin lo cual es muy difícil conocerle, porque Dios se ha revelado, nos ha mostrado sus obras y las tenemos en su palabra, que es la Biblia. Si usted quiere crecer, quiere ser una mujer de Dios, un hombre de Dios, un joven de Dios, necesita abrir su corazón, leerla, estudiarla, entenderla y vivirla. Dedicarle tiempo cada día, para encontrarnos con Dios, para encontrarnos con Él. Convicciones acerca de la palabra de Dios es nuestro tema. ¿Qué es una convicción? Bueno, es un convencimiento, es una creencia, es un pensar acerca de algo o de alguien, y en este caso de la palabra de Dios. En el pasaje que leímos, San Pablo se refiere a la Biblia como las Sagradas Escrituras. Luego añade toda la Escritura, Escritura con mayúscula, un sustantivo propio. Lo interesante que encontramos es que estamos muy acostumbrados a llamarla la Biblia, que quiere decir biblos en griego, muchos libros, y bueno, lo cierto es que en estas escrituras encontramos 66 libros, es una pequeña biblioteca de la historia del mundo, de la historia de Israel, de la historia cristiana a partir de la cruz y del retorno de Jesucristo, que será en breve. Entonces, estas escrituras son maravillosas, son perennes, lejos de envejecer, cada día se actualizan más en su poder profético, en la verdad que transmiten
de parte de Dios. Hay 3 convicciones que quiero compartir. La primera de ellas la hemos leído en esta escritura. Las escrituras son la palabra de Dios escrita. Subrayamos. Las escrituras son la palabra de Dios escrita. Y esto es importante. Necesitamos creer esta verdad fundamental para la vida cristiana, para descubrir los tesoros que en ellas hay. Más de 5.000 promesas de parte de Dios. Cuánta riqueza, cuánto alimento para nuestra alma, cuánta esperanza para nuestra vida. La Biblia no tiene fronteras culturales, ni de edades, ni de posiciones sociales. La Biblia es para todos, para todo el que cree, para todo el que busca a Dios, para el que ha decidido encontrarse con Dios. Sí, la Biblia son las palabras de Dios escritas. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Un error muy común en nuestros tiempos, aún entre los cristianos, es usar una terminología que cambia absolutamente el concepto. Algunos dicen la Biblia contiene la palabra de Dios. Es absolutamente incorrecto. ¿Sabe por qué? Porque es una estrategia diabólica para confundir. Cuando yo digo que en estos 66 libros Dios habló y es toda palabra de Dios para todos los tiempos, tiene un valor absoluto. Pero cuando alguien dice que este libro, la Biblia, contiene la palabra de Dios, tiene un valor relativo. ¿Sabe por qué? Porque si contiene la palabra de Dios, también contiene palabras de hombres que no son de Dios. Y eso es incorrecto. Son las palabras de Dios para nosotros. Ahora, esta palabra de Dios, ¿cómo llega al escrito? ¿Cómo llega a las páginas de un libro? La Biblia nos habla que desde el principio de la creación, Dios habló. ¿Usted habla alguna vez? Yo estoy hablando. Quiere decir que Dios habló y ha hablado a través de la historia de la humanidad con voz audible y en un lenguaje que siempre, tanto hombres como mujeres que le han oído, le han entendido. Dios se ha revelado en el lenguaje de las personas oyentes. Dios ha llamado a través de la historia a hombres para inspirarlos con el poder del Espíritu Santo
y revelarles, colocar en su mente, quiere decir inspirar, colocar los pensamientos de Dios en la mente del escritor, del profeta, del apóstol que iba a escribir lo que Dios colocó en sus mentes sin anular su personalidad. Extraordinario. Quiere decir que ese hombre ungido e inspirado iba a transmitir con ese toque particular de su personalidad esos pensamientos que Dios trajo a su mente. Maravilloso. Por eso dice San Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y San Pedro añade que toda Escritura es inspirada por Dios porque Dios inspiró a los santos hombres para que luego esa palabra que fue verbalizada, oída, de eventos, de enseñanzas, fuera escrita. Fuera escrita. Esto significa que la paternidad de esta obra literaria, religiosa, acerca de Dios y la humanidad, le pertenece a Dios porque es el origen. Es el que se revela, se da a conocer a la humanidad y también le pertenece a los hombres inspirados que la escribieron. Maravilloso en el plan de Dios. ¿Vio cuando alguien dice, pero quién escribió la Biblia? Los hombres. No cualquier hombre. Hombres llamados por Dios, transformados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo de Dios. No hay equívocos. No hay equívocos. Y muchos de los grandes científicos que no creían en la Biblia como palabra de Dios y la estudiaron y estudiaron el cumplimiento de sus profecías, llegaron a conclusiones tan extraordinarias. Uno de ellos escribió un libro maravilloso acerca del cumplimiento de las profecías y la Biblia tenía razón. Tengo ese libro. Y la Biblia tenía razón. Eso significa que usted y yo podemos confiar plenamente en aquello que la Escritura nos enseña. ¿Qué valor tiene que Dios inspiró a los hombres para que los hombres escribiesen, pusieran por escrito lo que Dios había hablado? Porque Dios no está muerto, como los ídolos humanos. Dios vive, gloria a Dios. Él te está hablando en este momento. ¿Qué valor tiene? Tiene un valor extraordinario. Porque ha sido la forma de preservar y comunicar a través de las generaciones la palabra de Dios. Sin fronteras culturales, sin fronteras de edades. Entonces, esta palabra sirve para nuestras vidas espirituales hoy, sirve para la próxima generación. Dios sigue hablándonos y para la siguiente, hasta que venga el fin de todas las cosas y Jesucristo reine. ¡Qué extraordinario! Cada generación puede conocer a Dios.
Por la palabra. Por la palabra. La palabra que Dios habló y que hoy tenemos escrita y que es la Biblia. Hay una historia muy apasionante. Usted recordará cuando una de las hermanas de Lázaro, luego de la resurrección de su hermano, al día siguiente, prepararon una cena para Jesús, entraron otros amigos a sus casas, etc. Pero ella tomó un vaso de perfume de alabastro, perfume muy caro, y lo volcó sobre Jesús en un acto de adoración maravilloso. Y Jesús dijo, está registrado en los evangelios, ante la incomprensión aún de los discípulos que lo veían como un desperdicio, Jesús dice, no, esto es de gran valor. Esto va a ser puesto por escrito, va a ser recordado a través de las generaciones, y donde se anuncie el evangelio, se le recordará este acto de adoración. Estaba diciendo Jesús, por escrito. ¿Cómo se iba a recordar? ¿Cómo lo íbamos a recordar nosotros después de 2000 años? Se iba a poner por escrito. Así como el Antiguo Testamento, ya en la época de Jesús, estaba completado y era la escritura que los apóstoles utilizaban. Esta primera convicción es clave para nuestra fe. Toda la escritura es inspirada por Dios y ha sido escrita. La segunda convicción. Dios sigue hablando a cada generación y sigue hablándonos a nosotros por la palabra que Él habló y fue escrita y llega a nosotros. Usted tome un libro de poesía si le gusta, ¿no? Le puede inspirar. Pero usted toma la Biblia, tiene la particularidad que es un libro que habla. Sí, habla. Porque Dios vuelve a hablar por lo que Él dijo en su momento y fue escrito. Y esta idea es extraordinaria. No es un libro muerto, es un libro que tiene vida. El Señor Jesucristo dijo 2 o 3 cosas tremendas acerca de las Escrituras. Una de ellas, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, hablando de la vigencia y el cumplimiento de las Escrituras. Luego el Señor Jesús reprendió a los religiosos de su tiempo y dijo, erráis porque ignoráis las Escrituras. Ignorar la palabra de Dios, no estudiarla y no vivirla, nos lleva a equivocarnos en el camino. Nos aleja de Dios. Dios sigue hablando por su palabra hoy. Extraordinario. ¿Qué es una palabra? Es como un suspiro, la emisión de aire.
y nada más. La palabra es poderosa, sea la palabra escrita o verbalizada. La palabra tiene más poder que la más sofisticada, el más sofisticado armamento de los hombres, porque tiene el poder de Dios que la activa. Qué maravilloso. Dios vuelve a hablarnos. Entonces, cuando usted lee la historia de la alimentación de los 5.000, yo me tengo que preguntar, ¿qué me dice Dios a mí con esta historia? ¿Qué mensaje hay para mí de parte de Dios que Dios me está hablando? Bueno, uno es confiar el poder ilimitado de Jesucristo, que con un puñado de pan y de peces alimentó a más de 5.000. El milagro. ¿Qué me está diciendo a mí? Dios me sigue hablando. Dios dice, para mí no hay imposibles. Tú que estás leyendo mi palabra, créela, recíbela. Para mí no hay imposibles. Para Dios todo es posible en función de aquel que cree en el Señor, que le cree a Dios. Dios me vuelve a hablar. Dios me vuelve a hablar. Y el Señor Jesús añadió, mis palabras son espíritu y vida. Qué extraordinario. Los apóstoles tomaron al Antiguo Testamento siempre como palabra inspirada de Dios y volvieron a citarlo en el Nuevo Testamento. Y lo más extraordinario es que Jesucristo mismo citaba para sus enseñanzas el Antiguo Testamento escrito. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la lectura devocional de la palabra de Dios? ¿Qué importancia, qué valor tiene en mi vida hoy? Muchas veces decimos, yo quiero que Dios me hable. Dios ya me habló. Habiendo hablado muchas veces de diferentes formas y las tenemos en la Escritura, Dios me vuelve a hablar por ella. Qué extraordinario. Qué extraordinario. En el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo comenzó su ministerio, Él pasó por ese proceso de 40 días de tentación en el desierto por parte del diablo. ¿Usted recuerda cómo venció al diablo Jesús? ¿Cómo lo venció? ¿Qué dijo Jesús? Escrito está. Las 3 veces venció con la misma expresión. Escrito está, y nombró una cita, un versículo del Antiguo Testamento apropiado para vencer la tentación del diablo. Escrito está. Quiere decir que Jesús toma esa palabra que fue dicha cientos de años antes
y la coloca en acción ahora en el tiempo presente. Esta es una forma que tanto Jesús como los apóstoles hablaron acerca de la palabra de Dios. Escrito está. La segunda forma es también muy interesante. Así dice el Señor. El escrito está en tiempo presente, en tiempo pasado. El así dice el Señor en griego está en presente continuo. Quiere decir permanente, no cambia. Cuando Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna, está hablando en un presente continuo. Tuvo el mismo valor cuando Él lo expresó, lo declaró, como para nosotros hoy. Para ti que estás aquí en esta noche, esta palabra de Jesús, el que cree en mí, el que me recibe en su corazón, tiene vida eterna, es vigente absolutamente. ¿Qué estaban diciendo Jesús y los apóstoles? Dios vuelve a hablarnos por lo que Él dijo, fue escrito ahora en nuestro presente. La palabra de Dios sigue siendo vigente. Ahora, tú has oído la declaración más extraordinaria que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de la vida presente y de la vida futura. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Creemos a tantas palabras. A veces nos sentimos abrumados por las redes, por la televisión y por todos los medios de comunicación. Palabras huecas, palabras de personas que están muertas espiritualmente o que solo tienen un manto de religiosidad, palabras de hombres y de mujeres que no tienen trascendencia, de las cuales muchas no son verdaderas. Pero qué importante es abrir la Biblia, la palabra de Dios, escrita, por la cual Dios vuelve a hablarnos. Y en esta noche nos dice, tú tienes que prepararte para vivir 100 años o para morir en 1 hora. ¿Qué dice el pastor? Tal cual te lo digo. La vida tuya no está en tus manos. Está en las manos de Dios. Dios decide. Y tú y yo necesitamos estar preparados para ese encuentro con Dios, y la única forma de estarlo es por medio de la fe en la obra de Jesucristo en la cruz, quien murió por nuestros pecados y resucitó para salvarnos. Si tú lo crees que Él murió en tu lugar y le abres tu corazón a Jesús y lo invitas a entrar a tu vida como tu Dios y tu Salvador, entonces recibes en ese momento la vida eterna. Eres hombre, mujer, Dios anota tu nombre en el libro de la vida, y si mueres en pocos minutos irás al cielo, y si mueres dentro de años irás al cielo.
y tu vida cambiará. Porque tú recibes a Jesús, al Cristo vivo, al que inspiró la palabra, al que es la palabra viva de Dios. Tú lo recibes y tu vida cambia. ¿Por qué te mostré esta Biblia? Tal vez yo era como tú, confundido, extraviado, viviendo en diversidad de pecados y lejos de Dios, pero muy religioso. Me manejaba en el espiritismo, con los testigos de Jehová, con el catolicismo, muy religioso. Pero mi vida estaba seca, muerta, hasta que le creía la palabra escrita de Jesús. Alguien me habló y me dijo, esta es la palabra de Dios. Nosotros la creímos y recibimos a Jesús y Él cambió nuestras vidas. Y yo dije, ¿yo puedo hacerlo también? Claro que sí. Tú lo puedes hacer en esta noche. Porque la tercera convicción acerca de las Escrituras es que la palabra de Dios es poderosa. Es poderosa. Es transformadora. Cuando yo la creo, baja por mi mente, a mi corazón y a mi espíritu. Y Dios me habla y me transforma. Y yo la pongo por práctica y recibo los beneficios que ella trae a mi vida para el tiempo y para la eternidad. La Biblia es tu compañera de día, de noche. Dios vuelve a hablarte de diferentes maneras, aún por el mismo versículo que el Espíritu Santo toma y te habla en esas circunstancias de manera distinta. No es un adorno la Biblia. Es la palabra de Dios para ser creída, estudiada y vivida. Ahí está la bendición. Tengo a alguien muy conocido del barrio que a veces hablamos de Jesús y me dice, yo tengo Biblias, y es verdad, tiene una que es de una de las más caras, que es la Biblia del Oso, la versión, y otra cantidad, y las tengo guardadas para que no se deterioren. Hay que gastarla la Biblia. Hay que usarla, hay que marcarla, hay que pintarla. Y después compra otra. No es un adorno. La Biblia es vida, vida de Dios para nosotros. ¿Qué dice Dios de nuestra iglesia? ¿Está satisfecho con el valor que le damos a la Biblia en nuestra vida cotidiana? ¿Con el tiempo que le dedicamos? ¿Con la vivencia de esta Escritura? Voy a repetir esta historia porque es valiosa. Ha habido distintos detractores de la palabra de Dios a través de los tiempos, fundamentalmente los ateos. Allá por 1778, Voltaire, que fue un ateo recalcitrante, escritor, filósofo, luchó contra el cristianismo. Él dijo, dentro de 100 años, el cristianismo va a desaparecer del mundo. Y los incrédulos lo festejaron.
Y Dios, el Dios vivo, respondió. Fue precisamente en los 1800 donde el cristianismo con las misiones se expandió hacia todos los continentes. Dios respondió. El cristianismo nunca muere porque es de Dios. Pero dijo algo más. Dijo algo más. Dentro de 25 años nadie estará leyendo más este libro ridículo. Dios le contestó. Voltaire murió y a los 25 años la Sociedad Bíblica Suiza compró en Francia la que fue la casa de Voltaire y todas sus imprentas. Y allí se imprimió la Biblia, la palabra escrita de Dios. Siempre Dios tiene razón. Búscalo. La Biblia es poderosa. Cada palabra exhala, saca, activa el poder de Dios. Cuando tú la crees, ese poder baja a tu corazón y alimenta tu esperanza, tu fe, transforma tu manera de ver las cosas, de verte a ti mismo, de ver a Dios, de ver la vida, de ver a tus hijos, de ver tu futuro. Es poderosa y es vigente. Y esa es nuestra declaración. ¿Qué declaramos? ¿Cuál es el querigma, la proclamación nuestra del Evangelio? La Biblia, la palabra de Dios. Por eso San Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, las buenas noticias de salvación por medio de Jesús, porque es poder de Dios para salvación al que cree. Tu vida puede cambiar si en esta noche decides que Dios te cambie. Tu futuro puede cambiar si ahora decides tener un encuentro de fe con Jesucristo y le entregas tu vida a Él como tu Dios y tu Salvador. Dios te ha traído en esta noche para que confíes en que esta escritura es palabra de Dios que fue escrita, por la cual Dios sigue hablándonos hoy. Esta es la promesa más extraordinaria que encontramos en la Biblia. El que cree en mí, dijo Jesús. No dijo, tendrá. No dijo, voy a considerar. No dijo, tal vez. No, el que cree en mí tiene a partir de este momento vida eterna. Y yo vendré a su vida y llenaré su corazón de perdón y de paz. Vamos a cerrar nuestros ojos y a orar. ¿Quieres recibir esa promesa de bendición para tu vida? ¿Quieres salir aquí en esta noche con la seguridad de que Jesús llega a tu corazón y de que tu vida desde este momento va a cambiar? Yo te invito a que hables con Dios y hagas esta oración. Yo te acompaño en la oración
si esa es tu decisión. Decile a Jesús, Él está aquí, Él te oye. Señor Jesús, tú conoces mi vida. Cuánto te necesito. He vivido sin ti. Perdona mis pecados. Limpia mi corazón. En este domingo te abro mi corazón, Señor, y te invito a entrar a mi vida. Yo te recibo, Jesús, como mi Dios, como mi Salvador. Entra a mi vida y coloca en mí la seguridad de la vida eterna. Te entrego, Jesús, mi presente, mis problemas, mis luchas, mis angustias, mis enfermedades, mi hogar. Te entrego todo. Empieza a cambiar, Señor, mi realidad presente. Y alimenta en mí la esperanza futura. Quisiera hacer una oración por ti, que repetiste estas palabras. Solo quiero invitarte a que me hagas una seña con tu mano en alto. Tú que has recibido a Jesús, veo tu mano. ¿Hay alguien más que ha recibido a Jesús? Por favor, ponga su mano en alto. Le quiero ver desde aquí y quiero orar. ¿Hay alguien más que lo hizo? Dios te bendiga, joven. ¿Hay alguien más? Quiero orar por ustedes. Dios ve sus manos que representan su corazón. Señor, en el nombre de Jesús lo ruego que tu espíritu venga al corazón de mis hermanas. Ahora, Señor, séllale con tu Espíritu Santo y limpia sus vidas de todo pecado, conforme a tu palabra. Llénales de paz, llénales de esperanza, llénales de tu amor, abrázalas, bendícelas y ayúdales a vivir contigo cada día. Tómale de tu mano y guíale, Jesús. Bendice sus vidas, bendice su hogar. Alabado sea tu nombre. Las bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Esta palabra de Dios les dice que Dios escuchó su oración y Dios tomó sus nombres y los anotó en el libro del cielo. ¡Qué maravilla! Dios les ha regalado, como a nosotros, la vida eterna. Y esta está en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga en la decisión que han tomado. Seguramente alguien se va a acercar para obsequiarles alguna literatura. Muy bien, vamos a colocarnos de pie. Irma, por favor.